Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. Mire usted que el tema está vigente porque el día de mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que definir si invade la competencia del Poder Legislativo con el hecho de modificar el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo, donde habla de la prisión preventiva oficiosa. El tema se vio en la conferencia de prensa matutina. Ahí se tocaron temas muy claros respecto a cómo los jueces han quedado de ver, pero esta es una situación donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente invaden la esfera de competencia que les corresponde. ¿Por qué lo hacen? Es obvio que hay intereses de fondo y veremos si se atreven a violentar la Constitución que ellos mismos están obligados a obedecer, incluso no solo a obedecer, están obligados a garantizar, es decir, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en teoría, los que debieran estar atentos a que no se violente la Constitución. Y el tema no puede ser más actual porque esto está al día de mañana a que se presente el tema que propone el ministro Luis María Aguilar y determinar si los ministros quitan la prisión preventiva oficiosa, que sería en contra de lo que es la legalidad y la justicia en el país. Ya son muchos casos los que se pueden ventilar hasta públicamente. En una entrevista exclusiva que tuve con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad en el país, sí, el responsable del programa Cero Tolerancia en las mañanas del presidente, habló de los jueces. En la Cámara de Diputados, pues Andrea Chávez, Jacob Polemski, entre otros, han hablado del tema porque es grave que se quiera pasar por encima de la ley. Vamos a ver el tema ¿pueden hacerlo? Pueden hacerlo. La oposición, ¿qué dice? La oposición dice, sí, que quiten la prisión preventiva oficiosa. Bueno, a ver, Damián Cepeda y Xóchitl Gálvez tienen su propia opinión. Un breve se lo comparto lo que dicen, que se vea qué jueces votan a favor y quiénes en contra. Van a violentar la Constitución si lo hacen. Cheque pues. Le manda línea a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les dice abiertamente, hay que hacer público cómo voten los ministros. Claro que sí, presidente, le tomamos la palabra. Hay que hacer público cómo voten los ministros y ministras de la Corte, pero por el sentido contrario de lo que usted malamente está diciendo, para resaltar a aquel ministro y ministra que tenga el valor de acabar con esta desgracia de abuso de derechos humanos en el país. Bueno, ¿y de fondo qué hay? Bueno, de fondo estos personajes tratan de proteger a varios de los de su mismo partido, el Partido Acción Nacional. Está pendiente Francisco García Cabeza de Vaca. También anda prófugo de la justicia Ricardo Anaya Cortés. Hay una investigación sobre el diputado que es Jorge Romero, que es el líder de la bancada de los diputados panistas por el Partido de Acción Nacional. Por todos lados tratan de protegerse. Que comentó en este caso Ricardo Mejía Verdeja, que lo había dicho anteriormente, pero lo quise constatar con sus opiniones. Ahí lo tiene en esta entrevista con su servidor. ¿Qué dijo al respecto? Bueno, no, es un tema muy... Bueno, primero que nada, un saludo a todos los que nos vean a través de este canal, de este medio digital. Un saludo afectuoso. Y por otro lado, comentar que efectivamente está por resolverse un tema central para la justicia, la seguridad y el combate a la impunidad en el país, que es el tema de una medida que va a adoptar la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tiene que ver con mantener o no la prisión preventiva automática u oficiosa para delitos graves del fuero común, delincuencia organizada o delitos de cuello blanco. Actualmente, cuando hay delitos graves como secuestro, homicidio, feminicidio, delincuencia organizada, que alguna persona los comete, cuando es vinculado por un juez a proceso penal, de manera automática esta persona tiene que vivir el proceso en prisión para evitar que pueda
constituirse en un riesgo para la sociedad, en una amenaza para la víctima o para los testigos, o evadirse de la acción de la justicia. Entonces, esto actualmente está en nuestra Constitución. Sin embargo, en la Corte hay un proyecto que anularía esta situación, lo que implicaría la posibilidad de que miles, decenas de miles de delincuentes que hoy están en prisión por delitos graves pudieran pedir su libertad para llevar el proceso fuera de la prisión, y esto constituiría un grave riesgo y una impresión sin duda justificada de la gente de que hay impunidad. Sí, pero aparte es invasión a la división de poderes. Totalmente. A ver, en México hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y la Constitución Política de México, que es nuestra ley fundamental, además del poder legislativo, tiene un mecanismo de aprobación y de reforma que implica un procedimiento de mucho mayor impacto, como es el hecho de que sean las 2 cámaras del Congreso de la Unión, la de diputados y la de senadores, las que tengan que aprobar cualquier reforma. Además, no solamente mayoría de 50+1, tienen que ser las 2/3 partes de cada cámara, y una vez que esto lo aprueba el Congreso de la Unión, tiene que pasar a todas las legislaturas, a todos los congresos locales, para que cuando menos la mayoría de las legislaturas aprueben una reforma constitucional. Ahora la Corte, que no tiene facultades para reformar la Constitución, está planteando invalidar un artículo, el 19 constitucional. Esto sentaría un precedente gravísimo y que pareciera o parece que, de aprobarse, esperamos que no, implicaría sin duda una violación flagrante de nuestra propia Constitución. Es cierto, y el tema está... Bueno, ahí tiene parte de la entrevista que tuve con el subsecretario de Seguridad en el país, que habló de la división de poderes, pero no es el único. En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Andrea Chávez también habló respecto a este tema. Cheque usted lo que comentó. Rápido, me parece muy interesante los posicionamientos que han vertido mis compañeras y compañeros diputados federales en esta Comisión de Puntos Constitucionales, particularmente sobre el tema de la intromisión a la esfera competencial del Poder Legislativo, que en diversas ocasiones ha promovido particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que también ameritaría en un futuro esfuerzo realizar un espacio de reflexión sobre el fondo del asunto, que tiene que ver con la supremacía constitucional. Hay diversos estudiosos del derecho, juristas, que sostienen con la interpretación de nuestra propia Constitución que los convenios y los tratados internacionales comparten en jerarquía con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, una servidora y diversos otros también juristas especialistas en la materia sostienen y sostenemos que prima siempre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me hace recordar la teoría que él señala justamente en su pirámide, en donde habla de la vigencia y de la validez de las normas. Quisiera simplemente recordar que es justamente el Congreso de la Unión quien tiene, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de interpretar el sentido general y abstracto de las leyes. Entonces, por una parte, manifestarme a favor de promover la discusión sobre el tema de la intromisión a la esfera competencial, y después hacer un futuro esfuerzo también para hablar sobre temas de bloques de constitucionalidad y supremacía constitucional. Le agradezco mucho. Bueno, ahí tiene Andrea Chávez. Sí, es que se tiene que revisar a fondo todo esto, hombre, porque tiene un trasfondo político, es obvio, es evidente. Pero, ¿por qué el presidente de la República ha hablado del tema? Porque tiene que hacerlo. Sabe que los ministros que él mismo propuso, y lo dice el propio presidente, bueno, ya no están, me equivoqué, se les ganó, ahí están los ministros que propuso el presidente de la República. Esos son los 4 ministros propuestos por el presidente.
el presidente López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Luis González Alcántara Carrancá, el que dice, qué bonita cabecita de vaquita, ve nomás. Está Yasmín Esquivel Moza, Ana Margarita Ríos Farjat, esta de que fue del SAT, que también dice, no, yo no le debo nada al presidente, yo soy la Uyuyuy. Bueno, pues ahí la tiene. Y está Loreta Ortiz Alf. Creo que de estos cuatro, todavía Loreta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Moza son los que se pueden salvar de los señalamientos que ha hecho el presidente de la República. Dice, no son todos, pero sí, son una gran mayoría. Ahora, ¿por qué invadir las competencias de cada uno de los poderes? No veo el motivo que no sea el violentar la Constitución. La Constitución. Así lo dijo el presidente de los jueces en su conferencia de prensa matutina del pasado 30 de agosto. Son cuestiones muy graves, no nos podemos quedar callados. La academia, las teorías más avanzadas de políticas públicas nos orientan a que se modernice el sistema judicial, garantizando más libertades. Pues sí, siempre y cuando tengamos verdaderos, auténticos jueces, incorruptibles. Si no, pues es el cuento de nunca acabar. Es mantener la impunidad. Presidente, es que faltaría limpieza en la... Bueno, ahí tiene usted lo que el presidente de la República ha dicho, y lo ha dicho en la conferencia de prensa matutina, el mismo licenciado Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad, también lo comentó, Juan Ramiro Robledo lo ha comentado, Jacob Polemski. Es que hay una intromisión, sí. El modificar la Constitución no es tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es tarea del Poder Legislativo. Y si piden, porque eso piden, de respeto al ámbito competencial de cada uno de los poderes, pues hay una grosera intromisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema. Mañana lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene preparado abordar lo que es la prisión preventiva oficiosa. No, bueno, decenas de miles de personas con alguna imputación van a salir en libertad, y la promoción está por personajes que hay detenidos, pero también hay delitos de cuello blanco, debería ser o debiera ser la premisa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacer su trabajo y dejarse de estar metiendo pues este tipo de asuntos que ni siquiera debieran ser tema de debate, pero en el ánimo de que los derechos humanos tienen un respeto. Nunca como hoy se respetan los derechos humanos, el derecho a disentir, el derecho a la salud, los derechos humanos en su totalidad. Pero ese no es un argumento lo suficientemente válido para modificar el artículo 19 constitucional. Es una exageración, es algo que sale de su competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en todo caso sería el Poder Legislativo, que requiere 2/3 partes para aprobar una enmienda a ese artículo de la Constitución. Lo demás, créalo, es grillita, se mueve la grilla, dentro de la misma Suprema Corte, que luego le llaman la tremenda Corte de Tres Patines, por lo mismo, porque lejos de hacer su chamba, la que saben que les corresponde, pues hombre, se dedican a meter temas controversiales como este. No cabe duda que obedecen a intereses políticos, claro, la mayoría o una buena parte de estos ministros. Saben que están en contra de la Constitución y saben que no es su competencia, eso lo saben. Lo demás de que aventaron el albazo para que el presidente saliera también a decir eso no es correcto, eso lleva implícito el tema de metas de la oposición para que puedan tener una banderita de qué agarrarse. Pero este lunes vamos a saber qué pasó con ese tema. Interesante, ¿no? Les seguiré puntualmente informando al respecto. Están informadas, yo regreso con más.
con más información.